Buenas para todos mis suscriptores y para todos aquellos que no se han suscrito todavía, son bienvenidos a mi canal. En este nuevo video vamos a analizar cómo se le sacan las velocidades a una bobina de ventilador cuando no tenemos a la mano un multímetro y solo lo que tenemos es un foco en serie. Pero antes de pasar al video o antes de pasar a la práctica como tal y observar cómo es que se realiza esto, tenemos que tener una información muy clara antes de proceder a hacer este trabajo. Vámonos al video. Necesitas una información para poder sacar las velocidades de la bobina. ¿Qué información necesitas? Bueno, necesitas saber que cada bobina tiene su resistencia. La velocidad 1 tiene su resistencia, la velocidad 2 tiene su resistencia, la velocidad 3 tiene su resistencia y las dos bobinas que van al capacitor tienen su resistencia. Entonces, primero tenemos que identificar las bobinas que mandan al capacitor. Entonces usted va a probar cable por cable. Si lo hacemos con un multímetro, los dos cables que te dan mayor resistencia o mayor ohmiaje, esos son los dos cables que van al capacitor, ¿verdad? Entonces tomamos uno de esos cables o una de esas bobinas, lo tomamos y lo medimos con un multímetro. Vamos a hacer el ejemplo primero con el multímetro y después colocamos el ejemplo con el foco en serie para que no se me enrede. Entonces, cogemos un cablecito de esas dos bobinas que dieron mayor ohmiaje, cogemos un cablecito y vamos probando esa bobina o ese cablecito con las bobinas de las velocidades. Entonces usted mira, y si le da un ohmiaje alto y usted toma después el otro cablecito de la bobina que manda el capacitor y prueba las velocidades con ese cablecito y le da un ohmiaje menor que la otra bobina, entonces usted va a identificar que la de menor ohmiaje es el cablecito de línea, y de ese cablecito que manda en línea es donde usted va a sacar las velocidades y va a conectar en línea, porque si usted lo conecta en el otro, en el que da mayor ohmiaje, entonces el ventilador te va a girar a lo contrario y no te va a ventilar nunca. Entonces, ¿dónde va a colocar en línea? En la bobina que al medirla con las velocidades te da menor ohmiaje que la otra bobina, ¿ok? Entonces, en cuanto al foco en serie, el foco en serie, para identificar cuáles son los dos cables que mandan al capacitor, usted va a tomar un cable y va a ir probando cable por cable con el foco en serie. Y ojo, los dos cables que te iluminen menos, que te den una iluminación muy baja, esos son los dos cables que mandan al capacitor. Recuerde que entre mayor sea el ohmiaje, menor es la corriente que deja pasar, ¿ok? Entre mayor sea la resistencia, menor es la corriente que deja pasar. Entonces, si usted pone los dos cablecitos, el foco en serie en los dos cablecitos y la lámpara o el foco ilumina bajito, es porque está pasando poquitica corriente. Pero si lo pone en los demás cables, la lámpara ilumina un poquitico más. Eso quiere decir que la resistencia es mínima y está dejando pasar un poquitico más de corriente. ¿Sí va entendiendo? Entonces, esos dos cablecitos que hicieron que la lámpara iluminara muy poquito son los dos cablecitos del capacitor. Entonces, así de igual manera va a tomar un cablecito de eso del capacitor y va probando los cablecitos de la velocidad. Entonces, cuando usted agarra el cablecito y con la otra punta del foco en serie va probando las velocidades,
Y si la lámpara ilumina mucho más que tomando el otro cablecito que manda el capacitor, entonces ya ahí usted identifica, ¿verdad? Entonces, que el bombillo alumbre más, o el cablecito que cuando usted lo una con las velocidades ilumine más, usted va a identificar que ese es el cablecito que manda para en línea. ¿Por qué? Porque tiene menor resistencia y está dejando pasar más corriente. ¿Está entendiendo? Entonces, ya usted lo identifica. Bueno, con este cablecito el bombillo me alumbra más. Este vendría siendo el de línea, ¿verdad? Porque si lo coloco en el otro cablecito, el ventilador me va a girar al revés. Ahora que yo le ponga el video, ustedes van a entender un poco más por los que son principiantes en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya pasamos. Ya identificamos cuál es el cable, cuáles son los dos cables del capacitor, y ya identificamos cuál es el cable de línea. Entonces, tomamos el cable de línea y empezamos a sacar las velocidades. Entonces, tomamos un cablecito, me iluminó bastante, ¿verdad? Me iluminó bastante. Tomamos el segundo cablecito y me iluminó más o menos. Y tomamos el último cablecito y me iluminó bajito. Entonces, ya ahí uno aprende a identificar las velocidades. Ojo, el que me iluminó más, eso quiere decir que la resistencia baja y dejó pasar mayor corriente, ¿verdad? Entonces, ese vendría siendo la velocidad 3. El segundo que me iluminó más o menos, dejó pasar más o menos, o la resistencia es más o menos, y vendría siendo la velocidad 2. Entonces, el que tiene mayor resistencia y deja pasar poquitica corriente fue el foco que me iluminó menos, y ese vendría siendo la velocidad 1. Ahora sí, ahora que usted ya sabe esto, miremos el video para que lo pueda entender. Vámonos al video.